22.1. Anamnesia del conflicto, individualización del DHS. Antes de interrogar al paciente hay que realizar el test del aplauso para ver si es zurdo o diestro. Para esto le pedimos que aplauda como haría en el teatro. La mano que está arriba y que golpea la otra es la mano dominante. Esto es importante para reconocer el hemisferio del cerebelo o del neoencéfalo sobre el que trabaja preferentemente y donde por fuerza golpea el primer conflicto, a excepción de los conflictos inherentes a la relación de niño o de compañero. Ha sido posible descubrir empíricamente esta correlación, que también es fácil de comprobar mediante un TAC cerebral en caso de conflicto. Después de haber hecho al paciente las preguntas sustancialmente de carácter anamnésico, también respecto a su esfera humana, el médico tiene que estar en condiciones de registrar una anamnesis conflictiva a partir de molestias causadas por el paciente y de informes ya presentados. Para un médico de la nueva medicina, todas las informaciones tanto de tipo médico como de tipo humano son absolutamente de gran interés. En el tomograma computarizado del cerebro se encuentra siempre una serie de cicatrices cerebrales que no se podrían explicar sin estas informaciones. El punto más importante consiste en el descubrimiento del DHS, en apurar el momento preciso y todas las circunstancias relativas presentes en ese momento. Posiblemente ya a primera vista se debería disponer de un TAC cerebral, lo que, si no se trata de síntomas banales o leves, constituye un examen aceptable no invasivo. La TAC cerebral es muy significativa para la anamnesia conflictiva por el hecho de que, en base a esta, se pueden hacer preguntas dirigidas para descubrir los contenidos de los conflictos, cuya naturaleza y contenidos sustancialmente biológicos salen de las radiografías. Al comienzo, para la valoración, es suficiente disponer de un TAC cerebral en los estrados estándar, paralelos a la base del cráneo, sin medio de contraste y con dosis de irradiación mínima. Para la nueva medicina no es apropiado sustituir la TAC con un examen de resonancia magnética, RM. Ese examen dura mucho más tiempo, es muy cansado físicamente y todavía se sabe muy poco sobre los efectos sobre el organismo. La RM tiene además la desventaja de que no es posible leer las configuraciones concéntricas presentes en fase activa, con márgenes nítidos en el cerebro, dado que está reglada solo para las moléculas de agua. En cualquier caso, la RM se aconseja en la fase PCLI para exámenes particulares, porque las acumulaciones de glía y de edema se pueden ver muy bien con este método, mientras que con un TAC un experto solo lo consigue a veces. La técnica de indagación con resonancia magnética tiene la desventaja de mostrar las alteraciones orgánicas y cerebrales de un modo óptico muy dramático. Al paciente se le transmite la impresión de que tenga, por ejemplo, un enorme tumor cerebral, que sin embargo en un TAC sin líquido de contraste aparece mucho más pequeño. Me gustaría hablar aquí de una serie de cuestiones prácticas. En este punto la terapia biológicamente óptima tiene que dejar espacio a las cuestiones prácticas que son urgentes para el paciente. En el futuro, con la nueva medicina, a un paciente con carcinoma intestinal se le dará el consejo de tragar lo antes posible, es decir, ya antes de la conflictolisis, bacterias tuberculosas. Pero hoy en día eso entraría en contradicción con las leyes y las prescripciones. Por lo tanto, no sirve de nada decirle al paciente lo mejor que podría hacer, si no lo va a poder hacer debido a su imposibilidad en la práctica. 22.2. Previsión de la evolución del conflicto a partir del DHS. No se deberían hacer jamás diagnósticos y pronósticos precipitados, hasta que, por ejemplo, no se conozca la duración y la intensidad de la actividad conflictiva, por lo tanto, de la masa conflictiva y hasta que no está claro si el conflicto o los conflictos se pueden resolver realmente. Algunos conflictos parecen en teoría más fáciles de resolver, pero no lo son realmente porque el paciente se ve obstaculizado por varios impedimentos. Por ejemplo, no puede renunciar a su puesto de trabajo, no puede vender su empresa, no puede separarse, no puede librarse de la suegra, etc. Si todos estos puntos de vista importantes para una potencial resolución no son factibles en la práctica, hay que intentar buscar con el paciente y quizás también con los familiares involucrados en el conflicto, los amigos, el jefe, el banco, las autoridades, etc. Una solución aceptable de segundo o tercer orden o incluso solo una posibilidad de solución de conflicto a nivel mental. Solo entonces se tiene un punto de referencia para un pronóstico sucesivo. Para la mayor parte de los conflictos se intentará llegar a una solución junto con el paciente. Ya hemos hablado de las excepciones, en las que la solución del conflicto debe ser evitada,
Otros casos se afrontarán seguidamente. Nótese, lo importante es tranquilizar al paciente y la mayor parte de ellos sobreviven. Los pacientes tienen que aprender a entender que lo que se ha considerado una enfermedad realmente es un suceso sensato. Un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza. Algo sensato, es decir, algo útil, que no hay que combatir, sino entender. Solo tenemos que intentar impedir las eventuales complicaciones. En algunos casos raros no hace falta o no procede resolver el conflicto. 23. El nivel cerebral, observaciones del desarrollo y la terapia de las complicaciones cerebrales. La nueva medicina no es una disciplina parcial, que por ejemplo se podría limitar a la conflictólisis y delegar las complicaciones a otras disciplinas parciales, sino que es una medicina global que tiene que considerar todos los pasajes de la evolución de un EBS también a nivel cerebral. Una observación precisa del desarrollo de los procesos cerebrales durante las fases de la enfermedad cancerosa, ahora llamada programa especial, biológico y sensato, es deseable, pero no constituye una conditio sine qua non. Dado que el desarrollo a nivel cerebral se produce en sincronía con el del nivel psíquico y orgánico, también se puede deducir en cierta medida esos procesos, si se ha adquirido cierta experiencia en la lectura de las imágenes de TAC cerebral. En general, la TAC cerebral, por lo menos respecto a los hemisferios del neoencéfalo, se puede valorar bien, porque cualquier cambio de lugar de masa y cada proceso que requiere espacio es reconocible por la compresión o por el cambio de los ventrículos o cisternas cerebrales. Si solamente les puedo dar unas cuantas reglas sólidas respecto a los métodos óptimos de la terapia psíquica de los pacientes, en este campo, por el contrario, estoy en condiciones de darles indicaciones precisas. 1. Si el conflicto en curso en el paciente todavía está activo, en este estadio, antes de la conflictólisis, se debería hacer un TAC cerebral inicial. A. El examen inicial es importante para valorar las cicatrices que hay en el cerebro. El paciente entonces solo tendrá que contarnos sus conflictos, dado que donde han golpeado y qué conflicto biológico han desencadenado en él, todo eso se puede ver en la TAC. B. La TAC inicial es importante para la sucesiva comparación, porque a menudo todavía no hay ningún edema, mientras que las sucesivas TAC pueden ya mostrar edema intra y perifocal. C. La TAC inicial es además especialmente importante para ver si con la terapia se ha acogido al conflicto correcto. Normalmente se sabe incluso sin TAC. Pero hay casos que presentan dudas, especialmente en el DHS de recaída, para los que viene bien tener la TAC inicial. D. Para el paciente es importante saber, dado que desea ver algo y aquí se le puede mostrar, cómo se produce el desarrollo de tal manera que se tranquilice. Cuando el paciente nota que el médico está seguro, su caso y confía en lo que hace, se calma. E impedir el pánico es una necesidad absoluta. 2. Si el conflicto en curso en el paciente todavía no se ha resuelto, es importante hacer un TAC cerebral lo antes posible. A. La crisis epiléptica o epileptoide que se produce puede crear alguna complicación que se debería poder valorar anticipadamente. En los infartos cardíacos en base a este método se puede valorar el infarto con una anticipación de unos 14 días si se sabe cuándo se ha producido la solución del conflicto y lo que se ve en la TAC cerebral. B. En el caso de pacientes para los que no se está seguro del momento de la conflictólisis, que no es tan puntual como el DHS, el edema cerebral puede llegar en cualquier momento inesperado. C. En base al TAC cerebral se puede decidir realizar un eventual tratamiento con medicamentos en la fase PCL. 3. La TAC de control, además de los controles del desarrollo psíquico, nos proporciona dilucidaciones sobre la evolución del programa especial. Este examen es casi más fácil que el del órgano, porque los edemas de reparación en el órgano, distintamente que, en el cerebro, a menudo presentan problemas de valoración. A. El paciente y el médico se tranquilizan si pueden verificar la evolución del programa EBS. Resulta especialmente importante para el paciente conseguir reconocer el punto de cambio hacia la normalización y constatar que ahora no hay ya peligro. B. El estado edematoso del cerebro nos da una buena posibilidad de valorar la dosis de cortisona, etc., con cuya ayuda frenamos la formación de edema en el cerebro y en los órganos, con la ventaja de un menor riesgo, pero con la desventaja de una duración mayor de la fase PCL del programa EBS. C. A menudo el paciente, sobre todo que no se ha obligado a estar en cama, en la siguiente visita, durante el tiempo intermedio ha desarrollado un nuevo conflicto, del que no habla porque quizás le resulta demasiado penoso. Pero es muy importante saber estas cosas.
Eventualmente nuevos focos en actividad son difíciles de descubrir en una imagen de resonancia magnética, mientras que se ven mucho mejor en la TAC cerebral. 23.1. Orientación de la terapia, el código de nuestro cerebro. Quiero desde aquí evitar la crítica de fanáticos religiosos que quizás insinuarán que quiero dar reglas a la humanidad, en sustitución de las leyes divinas, por lo que cada doctrina de fe particular entiende por leyes divinas. Eso no es verdad, o solo lo es en parte. El hombre, como criatura de Dios, tiene su lugar dentro del cosmos divino. Este lugar viene indicado mediante el código de su cerebro. Cualquier animal sigue el código de su propio cerebro, que está presente en él igual que en el hombre. Ningún león caza más presas de las que le hagan falta para satisfacer su hambre. El hombre, por el contrario, inventa las bombas atómicas, armas para la destrucción masiva, y durante este tiempo se ha capacitado para destruir, en teoría, varias veces el planeta entero. Por lo tanto, debe haber pasado algo en el código de ciertos hombres o pueblos, se ha destruido algo por lo que han decidido este modo de vivir paranoide megalómano, del todo innatural, que llamamos civilización, pero que no está previsto en el código de nuestro cerebro, sino que representa una desviación. Ya no es posible seguir en una doble vía, es decir, por una parte, vivir según la civilización, o lo que se tiene por tal, y por otra de acuerdo con el código biológico. ¿Cómo se puede curar a un abuelo que ha sufrido un DHS porque, de acuerdo con las normas de la civilización, se le ha mandado a un asilo, cuando sin embargo su cerebro no lo tiene previsto? La sociedad espera que se le cure, que se adapte. Tenemos que intentar resolver su conflicto sin que su código esté preparado, lo que es muy problemático, por no decir contra natura. Realmente existen obstáculos y constelaciones donde la solución del conflicto en base al código no es realizable, pero eso no tiene nada que ver con el principio. El camino hacia una nueva conciencia de un comportamiento conforme al código será un camino largo. Los grandes revolucionarios y reformadores a menudo parten del concepto de que todos los hombres son iguales, que solo hace falta encontrar un sistema bueno para poderlos gobernar a todos de un modo socialmente ideal. Eso se ha revelado falso. En el código de nuestro cerebro entra también la familia y el ambiente que nos rodea. No puede tener ningún sentido considerar al hombre solo como individuo, porque eso hace que los conflictos sobrepasen nuestro propio código. El sentido y la finalidad de estas consideraciones son que no preguntes más cómo se tiene que hacer concretamente la terapia de la enfermedad cancerosa. El médico inteligente y carismático entenderá lo que quiero decir. Los médicos ciegos, simplemente, no entenderán nada. Pregúntale a una madre cómo consigue curar las preocupaciones de su hijo, responderá muy desconcertada que no sabe. Pero hasta ahora siempre lo ha conseguido, le ha dado al niño consuelo y ha conseguido que se vuelva a alegrar. Si quisiera darles insensatamente esquemas rápidos, los médicos simplicistas y ciegos encontrarían solo nuevas y diferentes dificultades, porque el paciente no está suspendido en el vacío, sino que piensa, siente, y sigue viviendo. Como ya he dicho, tampoco hay tiempo para organizar largos proyectos de terapia. La investigación para descubrir su conflicto, del que hasta ahora no ha podido hablar con nadie, a menudo constituye ya el comienzo del proceso. Vuelve el tiempo de los verdaderos médicos, de los buenos conocedores del hombre y dotados de gran talento, que en el pasado existían y con el pasar del tiempo en la medicina moderna han sido destruidos por los ingenieros médicos que hacen pasar por joyas sus insensateces. Mucho menos puedo dar una receta práctica a quien se pone en camino, no metas pánicos al paciente, porque podría morir. Con la nueva medicina ya no hay motivo para tener un miedo loco, puede entender muy bien lo que sucede y lo que tiene que suceder. Casi todos los pacientes, 95% y más, pueden sobrevivir a su enfermedad cancerosa si se impide el pánico. Muchos de los pacientes sufrirán de nuevo otro conflicto y tendrán otro cáncer. Eso es normal y así es la vida, de hecho. Este sucederse de conflictos no es necesariamente tan tremendo si se tiene un médico sabio que lo considera totalmente normal. Los esquemas fijos están prohibidos. No son aptos para las situaciones psíquicas y a las constelaciones de diferente tipo. Si para uno es importante su canario, para otro quizás lo es su castillo. Los dos conflictos o problemas tienen la misma importancia y el mismo valor. Solo un tonto no lo entiende.
Pero dar recetas a un tonto, porque puede hacer las cosas de modo inteligente, es una estupidez. Si no puedo establecer reglas precisas respecto a cómo se tiene que proceder psicoterapéuticamente con un paciente, por desgracia menos puedo dar normas sobre cómo se tiene que tratar a los familiares de este paciente o a su jefe o sus compañeros de trabajo, que ciertamente están involucrados. Se deja a la habilidad y a la gran sensibilidad de los médicos. En este campo experimentarán todos bastantes fracasos, como me sucede a mí. Y a menudo, por desgracia, los familiares no están interesados en que el tío, el cuñado o el padre siga viviendo, metiendo por medio el tema de la herencia. A los inteligentes no les cuento nada de nuevo. Hay límites a las posibilidades de la terapia. 24. El nivel orgánico, terapia de las complicaciones orgánicas. Quien crea que estoy en contra de las intervenciones quirúrgicas no me ha entendido. Yo mismo he inventado el llamado escalpelo de Hammer que corta 20 veces mejor que los escalpelos normales. Estoy de acuerdo en aplicar de modo sensato todo lo que pueda ser de ayuda al paciente. Hasta ahora los cirujanos partían de premisas erróneas respecto a 5 cosas. 1. No sabían que el cáncer en el órgano tiene una importancia relativa y puede ser detenido automáticamente a través de un cambio del código en el cerebro. Los residuos de este proceso, que llamábamos enfermedad cancerosa, son de importancia secundaria para el organismo bajo el aspecto biológico. En líneas generales no molestan de hecho al bienestar del organismo. Los médicos sintomáticos, entre los que entran en primera línea los cirujanos, supuestamente no eran conscientes de esto. 2. Los médicos sintomáticos además jamás han sabido nada de las relaciones existentes entre los órganos que han operado y el ordenador cerebro. Sin conocer estas correlaciones han realizado intervenciones a destajo sin pensar en ello, suministrando narcóticos. Con una gran ligereza los neurocirujanos han extirpado siempre sus tumores cerebrales que en realidad eran solo focos de Hammer curados o en fase de reparación, relativamente inocuos. 3. Cierto que los cirujanos todavía no han oído hablar de psique. Pero señor Hammer, ¿este hueso qué tiene que ver con la psique? 4. Los cirujanos no saben nada de los procesos vegetativos que se desarrollan de manera totalmente particular en el contexto de la enfermedad cancerosa. Pero si ahora nos basamos sobre este conocimiento, para un paciente que estaba enfermo de cáncer, que ha llegado a la solución del conflicto y se encuentra en profunda vagotonía, una operación quirúrgica con narcóticos conlleva riesgos muy graves. El paciente tiene un edema cerebral, una contraindicación absoluta para una intervención que no es de importancia vital, sobre todo si el foco de Hammer se encuentra en el tronco cerebral. 5. Sin embargo, si el paciente se encuentra todavía en la fase de conflicto activo, entonces el cáncer crece todavía después de la operación exactamente como antes. Entonces también en esta fase la intervención es inútil y contraindicada, porque el interesado seguramente tendrá una recaída y sentirá un pánico todavía peor cuando nota de repente una recaída en el mismo punto. 24.1. El paciente, libre de decidir respecto a todas las intervenciones en su cuerpo. La aplicación de la nueva medicina prevé considerar al paciente como un compañero al que el médico puede ofrecer su propia ayuda. Estoy convencido de que en el futuro la mayor parte de los pacientes renunciará a la ayuda de un cirujano si se le da la posibilidad de discutir si se debe extirpar o no tumor inocuo. Una operación en la fase vagotónica de reparación conlleva, sin más, un riesgo enorme, porque en esa fase hay una predisposición especial a la supuración y a las hemorragias. El peligro de complicaciones es extremadamente fuerte. Si de todos modos se hace, el tumor se extirpa solo después de la fase de reparación. Para la mayoría de los pacientes no existe de hecho la necesidad de una operación. Estoy convencido que poquísimos de ellos, conociendo estas condiciones, aceptarían sufrir una intervención. Cualquier persona razonable reflexionará largamente antes de dejarse extirpar un tumor inocuo frente a un riesgo tan notable. Valoro que en un futuro las extirpaciones de los tumores se reducirán al 10% respecto a las que se realizan ahora. En esas operaciones serán inocuas, no mutilaciones exageradas hasta llegar al tejido sano, sino intervenciones para eliminar molestias mecánicas. Seguramente hará falta todavía tiempo antes de que este pánico al cáncer, profundamente sembrado en nuestra conciencia, y su caza de brujas, dejen lugar a un modo tranquilo de considerar la enfermedad. Pero no se debe descorazonar a nadie. Por contra, necesitamos modestos cirujanos para eliminar las pequeñas complicaciones, el drenaje de una ascitis en la vena femoral, por ejemplo, un drenaje pericárdico en la pleura, etc.,
Son pequeños, importantes operaciones que ahorran sufrimiento al paciente y que se vuelven sensatos solo gracias a las nuevas indicaciones. Si por ejemplo una ascitis no se considera, como se ha hecho hasta ahora, el comienzo del fin, sino un signo muy bueno de curación, se afronta de modo totalmente diferente cualquier complicación de este síntoma de valor positivo. 24.2. Alternativas para una extirpación natural del cáncer. Estoy muy orgulloso de que haya conseguido, en calidad de viejo criminalista médico, descubrir que las bacterias son nuestros amigos y ayudantes gratuitos, altamente especializados, nuestros simbiontes. ¿Por qué negar su ayuda? La extirpación de un carcinoma del intestino grueso gracias a las inocuas bacterias tuberculosas de tipo Bovinus es seguramente mucho menos peligrosa, porque es más natural, que una intervención invasiva del abdomen. Además, el paciente se siente mucho mejor. Lo primero de todo, habría que tener experiencia con esta terapia biológico de tipo nuevo. En cualquier caso, las prescripciones para una operación biológica así dependerá mucho de la localización del tumor, además que del hecho de que realmente haya que operar, biológicamente o mecánicamente, por ejemplo, porque el tumor podría causar una oclusión intestinal. Tenemos que tomar en consideración dos dificultades. 1. A causa de la ignorante aniquilación casi total de la tuberculosis, hoy muchas personas no tienen ya la posibilidad de destruir tuberculóticamente, de modo biológico natural, un tumor intestinal. A menudo entonces estamos obligados a operar a esos pacientes. 2. Dado que las bacterias de la tuberculosis se multiplican en la fase simpaticotónica, no bastaría con suministrar un par de micobacterias tuberculóticas a los pacientes en el momento del diagnóstico. Sobre todo no si ya están en la fase PCL, en la que las micobacterias no pueden reproducirse. Deberíamos escribir nuevos tratados conteniendo indicaciones diferentes, dado que ahora partimos de unos supuestos completamente nuevos. 24.3. Unas palabras sobre las irradiaciones. La denominada terapia con irradiaciones tiene el claro fin de eliminar quemándolos los nódulos o el tumor. Esta prescripción puramente orientada al síntoma ahora viene a menos. Sin embargo, ocasionalmente puede existir un linfonodo que provoca una molestia mecánica y que se podría eliminar solamente con una gran operación o, más elegantemente, irradiarlo de modo que se elimine el impedimento mecánico, ejemplo, el Hodgkin. Por lo tanto, incluso destruyendo todos los aparatos de radiación de cobalto, deberíamos tener alguno para esas ocasiones particulares. Verán ustedes mismos, queridos lectores, cuando entiendan a fondo lo que pienso, que tiene una lógica irrefutable, como mis mismos adversarios deben admitir. Naturalmente al comienzo es difícil borrar todo de un plumazo, cerrar 2/3 de costosos hospitales en los que se realizan operaciones mutiladoras y donde los tratamientos postoperatorios hasta el extremo son lo normal. Muchos pacientes han podido escapar, por suerte, de esos horrores. Hay que cambiar. Ha terminado el tiempo de los ídolos de la medicina. Anuncio una nueva era, la era de la nueva medicina. 24.4. Hago aspiraciones y biopsias. Según lo que dice la nueva medicina, es decir, que siempre se encuentra la misma formación histológica en el mismo punto del órgano, también en el caso de un cáncer. Las hago aspiraciones y las biopsias para tomar tejidos para examinar se vuelven superfluas. En base a nuestra experiencia sabemos que la TAC cerebral, respecto a una formación histológica, puede dar una respuesta más segura que una aspiración. En el caso de un sarcoma óseo, una biopsia es casi siempre el comienzo de una catástrofe. Dado que el líquido calloso que se encuentra bajo presión encuentra vía libre a través del periósteo abierto, la sutura periostal se lacera, entrando en el tejido circunstante donde causa un enorme sarcoma. Si no se hubiese hecho ninguna biopsia, el tejido circunstante estaría solamente hinchado exteriormente porque el líquido sale a través del periósteo y no a través de las células callosas. Tendríamos entonces un proceso análogo, por ejemplo, al de un reumatismo articular agudo, que después de un cierto tiempo regrese nuevamente y de forma espontánea. Una aspiración puede tener consecuencias fatales allí donde se abre un absceso frío hacia el exterior, por ejemplo, un carcinoma de las glándulas mamarias en la fase PCL, mediante la punción de la mama. Se produce una secreción tuberculosa de mal olor. Así como el correr del líquido calloso que sigue a la biopsia practicada en un hueso edematoso que se encuentra en reparación de una osteólisis se impide solo momentáneamente por la quimioterapia, siendo necesaria a menudo la amputación, también en el caso de la aspiración de la mama a menudo se llega rápidamente a la amputación.
En un futuro con la nueva medicina las aguaspiraciones y las biopsias se realizarán solo en casos excepcionales muy raros. 24.5. Un comentario sobre las intervenciones quirúrgicas. La mayor parte de las operaciones que se realizan actualmente son intervenciones quirúrgicas de cáncer. El cirujano se basa en el juicio del histólogo que declara si un proceso es benigno o maligno. Durante este tiempo hemos aprendido que todas las necrosis directas de la médula cerebral en la fase de reparación causan tumores denominados malignos, linfomas, osteosarcomas, quistes renales, quistes ováricos. Pero según la nueva medicina se trata de tumores de reparación, es decir, de proliferaciones celulares inocuas que se pueden operar solo si causan impedimentos mecánicos o psíquicamente son inaceptables para el paciente. En los tumores directos del paleoencéfalo necesitamos del cirujano como del cazador en el bosque, considerando que no hay más lobos que mantengan el equilibrio ecológico. Con este propósito hay que valorar bien, por ejemplo, lo grande que es el tumor intestinal en el caso en que haya que llegar a una solución del conflicto. Si el tumor es todavía pequeño, entonces se puede suponer que, también en ausencia de TBC, no pueden darse complicaciones. Pero si el tumor es grande y puede causar una oclusión intestinal en cualquier momento, hay que considerar muy bien si se espera la fase de reparación y que una tuberculosis aparezca lo más posible en el proceso de curación. Sin embargo, hay que explicarle al paciente que eso constituye un riesgo, como también la operación. El caso que sí requiere una intervención quirúrgica es aquel en el que el paciente se encuentra todavía en fase CA, porque en fase PCL los narcóticos son más peligrosos a causa de la vagotonía. Ponemos de relieve aquí que el paciente mismo es el jefe del proceso y que hay que explicarle cuidadosamente los pros y los contras. En la nueva medicina hay también indicaciones quirúrgicas, también de tipo negativo, por ejemplo, en los quistes ováricos o renales, que transcurren un poco con el ritmo de un embarazo y necesitan 9 meses para endurecerse y desarrollar la función que se les ha encomendado en el organismo. En estos 9 meses no se debe operar porque en ese periodo los quistes están pegados a los otros órganos abdominales, de los que se fortalecen provisionalmente de sangre a falta de un propio sistema sanguíneo arterial y venoso. Este proceso biológico hasta ahora ha sido interpretado erróneamente como crecimiento tumoral maligno infiltrante. La prueba nos la daba el hecho de que estas partes infiltradas crecían todavía durante el resto de los 9 meses y al final tenían que ser operados nuevamente, pareciendo así especialmente malignos. Con estas intervenciones precoces fruto de la ignorancia de la medicina tradicional, se extirpaban también todos los órganos infiltrados de tal manera que el abdomen al final era solamente una carcasa. No queremos hablar de los consiguientes conflictos de estos pobres pacientes. Pero si se espera al 9º mes, entonces en el caso de quistes pequeños hasta 12 centímetros no hace falta operar, porque estos quistes desarrollan la función de producir hormonas o excreciones de orina tal y como el organismo ha previsto. Solo en casos extremos, en los que estos quistes causan fuertes problemas mecánicos, está indicado operar después de unos 9 meses, cuando se ha producido el endurecimiento del quiste. Una intervención así, desde el punto de vista técnico, no es difícil, porque durante ese tiempo todas las adhesiones se han soltado y los quistes están envueltos por una cápsula resistente. 24.6. Reglas generales de comportamiento. También aquí tenemos que distinguir entre la fase de conflicto activo, fase CA, y la fase postconflictiva, es decir, la fase de conflicto resuelto. A. Fase CA. Están rigurosamente prohibidas las curas de adelgazamiento porque pueden tener un resultado mortal. Las molestias de cualquier tipo son muy peligrosas, porque cualquier emoción puede exasperarse por motivos totalmente banales a causa de la simpaticotonía ya presente, y en cualquier momento hacer saltar otra válvula de seguridad del paciente, es decir, puede sufrir un nuevo DHS. La onda de sensibilidad en esta fase está muy baja y el paciente puede enfermar de otras cosas con especial facilidad. Los calmantes de cualquier tipo ofuscan solo el cuadro y conllevan el peligro de que el conflicto de activo agudo pase a subagudo en suspenso. Fundamentalmente el paciente, para poder resolver su conflicto, necesita de condiciones que correspondan a su código cerebral, dado que nuestra sociedad actual no lo toma en cuenta, antes o después habrá que cambiarla. Sustancialmente vale, el sentirse es más importante que el verse en sentido racional. Al final de todos los enfermos se vuelven niños, forma de comportamiento regresiva.
El paciente sale de su conflicto de pánico en cuanto se siente tranquilizado, igual que el animal se libera del miedo apenas siente su protección, su nido, su madre, su manada o grey, sus semejantes. B. Fase PCL. Habría que aconsejar a las personas que aprendan de las otras criaturas. Cualquier animal que está en la fase de reparación se queda tranquilo, duerme mucho y espera con calma hasta que le vuelven las fuerzas, normotonía. Ningún animal en esta fase PCL se expondría al sol sin necesidad, porque tiene un edema cerebral y su comportamiento codificado instintivo le dice que la irradiación solar directa de este edema solo puede ser negativa. He visto morir por ello a algunos pacientes. Se puede sentir a través de la piel de la cabeza el punto caliente del foco de Hammer. ¿Qué tontería exponer al sol una cabeza tan caliente? Lo correcto sería aplicar compresas frías, sobre todo de noche, que es la fase vagotónica del ritmo de día. De noche mis pacientes sufren más durante la fase PCL, precisamente hacia las 3 o 4 de la mañana, cuando el organismo tiene que volver al ritmo de día. Por lo tanto, muchos de mis pacientes toman una taza de café por la tarde, obteniendo un buen resultado, para estar hasta las 3 leyendo. Seguidamente están en condiciones, con medio ritmo de día de dormir, no profundamente, pero bien. Esto sin embargo solo tiene sentido en el caso de un edema cerebral muy grave, porque en el 90% de los casos no hace falta y crea dificultades en el cambio de ritmo día-noche que lentamente se cumple. Pero debería calmar sus pensamientos el hecho de ponerse compresas frías durante el periodo nocturno de fuerte vagotonía. Lo primero que los pacientes tienen que aprender en la fase PCL es: estar flacos y cansados es bueno, es un signo de que nos estamos curando, de normalidad, que aparece por sí solo al final de la fase de reparación. La medicina clásica piensa de modo diferente, la somnolencia y el cansancio son graves disfunciones circulatorias, el cáncer ha parado totalmente la circulación, es el comienzo del fin. Lo segundo que el paciente tiene que aprender es: los dolores y la hinchazón son señales positivas de la fase de reparación. A menudo son fastidiosos, desagradables, a menudo dolorosos, particularmente si se deben a ascitis o derrame pleurico o dilatación del periósteo con hinchazón de la médula ósea, pero no son motivo de pánico y desaparecen después de un determinado tiempo igual que han venido. En ningún caso son negativos, sino que son un signo ansiosamente esperado del proceso de curación. La medicina clásica dice así: los dolores e hinchazones son la señal segura de la muerte inminente de un enfermo de cáncer. Lo mejor es empezar con la morfina en cuanto aparezcan los primeros dolores, así el paciente no debe sufrir, y en el departamento habrá menos molestias. Señor paciente XY, por desgracia ya no podemos hacer nada por usted, pero obviamente no hace falta que sufra, tenemos los mejores analgésicos, ¿no es verdad, enfermera? No tardemos tiempo, empecemos hoy mismo. Todo lo que dicen los médicos tradicionales es objetivamente falso. Parece que lo único verdadero es que el paciente tratado con morfina morirá, dándole la razón de un modo tonto al médico jefe, pero tanto yo, como ustedes, moriríamos con la morfina en 1 o 2 semanas, con o sin cáncer. Lo peor de la morfina y de sus derivados es el hecho de que se trata de un veneno simpaticotónico que actúa a nivel celular, modifica tan fuertemente las oscilaciones cerebrales de nuestro organismo que el paciente ya tras una dosis no tiene ni ánimo ni voluntad. Prácticamente todos los enfermos de cáncer, antes o después, reciben morfina, lo más tarde cuando se agitan y tienen dolores, a menudo incluso contra su voluntad y sin que lo sepan. Pero el paciente a menudo no quiere saber nada, una vez que el médico jefe, literalmente señor de la vida y la muerte, como en el pasado los grandes inquisidores, le ha anunciado el diagnóstico. Ahora ya no se puede hacer nada. Las consecuencias de la morfina son que todo el organismo se inmoviliza. En poco tiempo ya no se puede hablar con el paciente, no come, el intestino se cierra, parálisis intestinal, después de pocos días está muerto de hambre. Nadie se ha preocupado jamás de explicar a los pacientes estas consecuencias. Si ahora reflexionamos sobre que todo eso no tiene que ser forzosamente así, que estas pobres personas han sido víctimas de la ignorancia de médicos y profesores que parten de supuestos erróneos y se comportan como seres superiores, entonces se nos ponen los pelos de punta, como le sucedió al juez al que el neuroradiólogo de la Universidad de Tübingen le dijo que no estaba interesado en saber si Hammer tenía razón. Solo el Creador puede quitar la vida a sus criaturas, con la muerte, mientras que vivimos, tenemos todos, hombres, animales y plantas, el derecho fundamental a la esperanza.
Jugar a hacer de Dios y querer quitar la esperanza a un semejante es el peor drama de la cínica presunción y estupidez. Les han robado la esperanza, por ignorancia o por arrogancia, a todos los pacientes que tenían fe en ellos. 24/7. Fármacos durante la terapia. Los fármacos simbolizan presuntamente el progreso de la medicina moderna o de lo que se considera como tal. Muchos pacientes a menudo toman 10 o 20 medicinas diferentes al día para cualquier cosa posible. Un médico que no recete fármacos no es un médico de verdad. Y cuando más cuestan los medicamentos, más eficaces se cree que son. Se trata de un gran engaño. Como han demostrado los sondeos, los médicos no toman nunca medicinas. Lo más absurdo de todo esto es el hecho de que siempre se ha creído que los fármacos actuaban a nivel local. El cerebro no se tomaba jamás en consideración. ¿Cómo se puede pasar por alto un ordenador como nuestro cerebro? Como si el cerebro no se diese cuenta de lo que los aprendices de brujo hacen con sus infusiones, inyecciones y pastillas. En la práctica ningún medicamento actúa directamente en el órgano si se prescinde de reacciones locales del intestino con la toma de un veneno o un fármaco. Todos los otros medicamentos actúan centralmente en el órgano, es decir, pasan a través del cerebro. En caso negativo su efecto es el que el envenenamiento del cerebro o sus diferentes partes provocan a nivel orgánico. Por ejemplo, una vez, en un congreso de cardiólogos, le pedí a un profesor que describiese la acción en el corazón de un fármaco regulador del ritmo cardíaco si estaba seguro que tal fármaco actuaba directamente en el corazón y no en el cerebro, es decir, si actuaba también en un corazón trasplantado. El profesor no sabía qué decir y respondió que no se habían hecho todavía pruebas y que el corazón trasplantado solo podía funcionar con un marcapasos. También la digital, la penicilina y los antigripales actúan solo en el cerebro. Excepto las hormonas, las enzimas y las vitaminas, prácticamente todos los medicamentos actúan por vía cerebral. Por ejemplo, hasta ahora se había imaginado que la digital saturase el corazón. Ahora sabemos que actúa cerebralmente sobre el relé cardíaco. Es de importancia fundamental decir que puede recurrir a cualquier fármaco con acción sintomática para sostener el proceso de reparación. Y de hecho el médico de la nueva medicina no está, en principio, en contra de los fármacos, aunque sostiene que la mayor parte de los procesos ya están optimizados por la madre naturaleza. Sabemos que con una duración breve del conflicto y por lo tanto con una masa conflictiva reducida, en la mayor parte de los casos no hace falta una terapia a base de medicamentos de sustento. Quedan solo los casos en los que madre naturaleza tendría un éxito letal, de los que nos tendríamos que ocupar de modo particular y por motivos de ética médica. En este punto se vuelven evidentes las fases críticas de cualquier proceso de reparación, que sin embargo, en determinados conflictos y programas especiales requieren de una atención particular. Estas son, por ejemplo, las crisis epileptoides, véase el capítulo específico, en el infarto cardíaco izquierdo y derecho, la lisis neumónica, la crisis hepática, etc. Estas crisis tienen actualmente todavía un elevado porcentaje de mortalidad. También en el futuro perderemos todavía un cierto número de pacientes. Pero ahora tenemos la ventaja de saber ya con anticipación lo que nos espera y por lo tanto podemos prepararnos para este suceso. No sirve de nada haber reducido la frecuencia de las pulmonías gracias al hecho de que hoy llamamos a la pulmonía carcinoma bronquial, si después los pacientes mueren de carcinoma bronquial. Solamente hemos cambiado la etiqueta a la misma enfermedad. Sin embargo, saber con precisión cuándo tenemos que atender la lisis neumónica y qué podemos hacer durante el tiempo intermedio para influenciar positivamente este proceso biológico, en principio necesario, por ejemplo con antibióticos y cortisona, constituye el punto de partida del todo nuevo, pero lógico de la nueva medicina. Lo es también cuando se usan medios parecidos o iguales a los de la medicina clásica, porque los supuestos son totalmente diferentes. Ejemplo, si en el caso de una pulmonía se sabe que el conflicto de miedo en el territorio ha durado solo 3 meses, entonces sabemos que la lisis pulmonar, es decir, la crisis epileptoide, en general no tendrá un resultado mortal, aunque no se hiciese ningún tratamiento con fármacos. El paciente se tranquiliza por el hecho de que el médico irradia un gran sentimiento de calma, pero si el conflicto ha durado 9 meses o más, entonces el médico de la nueva medicina sabe que con la crisis epileptoide la vida del paciente estaría en peligro si no interviniese.
Tiene que prepararse a sí mismo y al paciente para movilizar todas las fuerzas de este último y aprovechar todas las posibilidades medicinales. En el caso de la pulmonía, por ejemplo, se suministran antibióticos, como se ha hecho hasta ahora normalmente, pero añadido se suministra también cortisona en dosis intensas, lo que hasta ahora no se había hecho, y se haría justo antes de la crisis epileptoide para superar el punto crítico que se produce siempre después del ápice de la crisis. El punto crítico consiste en el hecho de que después del ápice de la crisis comienza de nuevo una vagotonía que, sin embargo, esta vez debe no dentro, sino fuera de la vagotonía profunda. El organismo ha previsto la crisis epileptoide para este momento decisivo, como ya sabemos. En el 95% de los casos bastan los remedios de nuestro organismo. El 5% restante de los casos especialmente graves son los que morirían por insuficiencia respiratoria o a causa del coma cerebral vagotónico, edema cerebral, justo después de una crisis epileptoide no lo suficientemente astringente. Otro ejemplo, respecto a las causas del síndrome nefrótico, gracias a la nueva medicina sabemos con precisión de qué se trata. Es la fase PCL de un carcinoma del tubo colector renal con pérdida proteínica por secreción de la herida en el ámbito del proceso de caseificación tuberculosa. Ahora sabemos exactamente también lo que tenemos que hacer si el paciente, por cualquier motivo, no consigue equilibrar su pérdida proteínica con la toma de proteínas por vía oral. Tenemos que hacer infusiones de albúmina que suplen a la hipoalbuminemia hasta que el proceso de reparación ha terminado. En el caso de la ascitis, que representa la fase PCL de un mesotelioma peritoneal, podemos preparar ya al paciente para el hecho de que la ascitis llegará en cuanto que resuelva su conflicto, ataque contra el abdomen. Ahora el paciente puede dar la bienvenida a la ascitis como un buen signo, así como el sudor nocturno y las temperaturas febriles, si por casualidad tiene las bacterias de la tuberculosis, es decir, se prepara para afrontar su ascitis como una prueba que se puede superar. 24-7-1. Los dos grupos de fármacos. Si prescindimos de los estupefacientes reales, narcóticos y tranquilizantes, quedan dos grupos de fármacos. 1. Los simpaticotónicos, que intensifican el estrés. 2. Los parasimpaticotónicos o vagotónicos, que ayudan a la fase de relajación. Dado que la enfermedad cancerosa, es decir, EBS, siempre que se llegue a una solución del conflicto y por lo tanto a una fase de reparación, es un proceso con diferentes fases vegetativas. El mismo fármaco no puede ser jamás para el cáncer o contra el cáncer. Una medicina puede tanto ayudar a la simpaticotonía y frenar la vagotonía como, al contrario, un fármaco, sin embargo, no puede funcionar al mismo tiempo en las dos direcciones, porque la simpaticotonía y la vagotonía son diametralmente opuestas. Al primer grupo de los simpaticotónicos pertenecen la adrenalina y la noradrenalina, la cortisona, el prednisolón, el dexametasón y evidentemente sustancias como la cafeína, la teína, la penicilina y la digital y otras muchas más. En general se pueden utilizar todas cuando se quiere moderar el efecto de la vagotonía y reducir así también el edema cerebral, que en general es algo positivo, pero que si es excesivo es una complicación. Al segundo grupo pertenecen todos los remedios antiespásticos y calmantes que refuerzan la vagotonía y moderan la simpaticotonía. La diferencia entre simpaticotónicos y vagotónicos consiste en el hecho de que actúan en puntos específicos del cerebro y muy poco o casi nada en otros. Este hecho ha inducido a los farmacéuticos a creer que los principios activos actúan directamente en el órgano. Se puede demostrar uniendo un órgano provisionalmente a un círculo sanguíneo externo. Si ahora se suministra el relativo remedio en la sangre y por lo tanto en el cerebro, el órgano separado en lo que respecta a la circulación, pero respecto a los nervios, unido como antes al cerebro, reacciona igual que si estuviese unido a la circulación sanguínea propia. Sabemos también que nada actúa en un corazón trasplantado porque las uniones con el cerebro están interrumpidas.